Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11 y ya recibimos con mucho gusto al presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, el señor Juan Martínez. Juan, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día, Marcelo, ¿cómo andás? Un placer enorme. Bueno, saludo a Florencia también, que la vi por ahí. Sí, está acá Muchas con nosotros gracias. en el estudio. Bueno, Juan, sabemos que en minutos nada más hay reuniones en Torre Ejecutiva. Ayer hubo alguna novedad respecto a acuerdos que firmó el presidente de la República con varios ministros, entre ellos el ministro de Turismo, y se está hablando de la reactivación del turismo interno como primera medida, algo que nosotros venimos diciendo hace tiempo que es una solución paliativa, por lo menos, para enfrentar esta realidad, habida cuenta que tenemos fronteras cerradas y en caso de que se abrieran, cosa que dificulto por ahora, tenemos dos países vecinos con una situación sanitaria muy compleja. Yo hablaba de los números oficiales del Ministerio de Turismo que indican que en el 2018 hubo más de 6 millones de viajes en turismo interno que reportaron unos 900 millones de dólares. La gran pregunta es, ¿por qué cuesta tanto otorgarle beneficios al turista uruguayo para que pueda salir y recorrer el país? Esa es la pregunta es para Mandrake esa pregunta, más que para mí, para Fumanchu. Escúchame, no, a ver, primero venimos trabajando con el Ministerio de Turismo ya hace mucho tiempo en esto, en este camino, reapertura turismo interno, reapertura corredor verde entre punto a punto aéreo en segunda instancia y en tercera instancia reapertura de fronteras regionales. Ese es el camino que vamos a transitar. En el Ministerio de Turismo hemos trabajado de forma articulada, coordinada, y eso estamos en sintonía. Y por otro lado, previo a arrancar con el turismo interno, teníamos que tener los protocolos de actuación sanitarios para todos los sectores y para todos los destinos, para hacer una apertura responsable y no una apertura apresurada por lo económico que nos haga recular en chancletas en todo este camino que también se ha manejado con la pandemia. Por lo tanto, primero, tener los protocolos que están saliendo en esta semana o semana que viene. Luego, inculcar y instruir a todos los trabajadores y empresarios en la aplicación y puesta a punto de los protocolos para implementarlos, lo cual nos va a llevar hasta fin de mes sin duda. Y luego de ahí empezar con la campaña promocional que ya hemos lanzado y que se están registrando los operadores en la web de la Cámara de Turismo para empezar a promocionar Uruguay dentro de Uruguay y ver cómo realmente estamos preparados para atender en forma responsable y comprometida a todos los que hagan turismo dentro del país, para el futuro también para quienes nos visiten. El turismo interno, uno a veces lo deja de lado, si bien no genera divisas nuevas para el país, sí es muy dinamizador de nuestra economía, circula esos montos que tú dices oficiales de 900 millones de dólares en un año y por sobre todo genera inversión y empleo para nuestra gente. Por lo tanto, fundamental esta reapertura para poder circular. En esa línea, uno de los planteos que le llevamos hoy al presidente de la República va en sintonía con lo que tú me preguntás, que entendemos que para incentivar, para motivar y para reactivar el turismo interno, tenemos que extender los beneficios que han tenido los turistas extranjeros también para el público uruguayo, para que por lo menos en algo pueda paliar los costos altos que tiene el país y disfrutar de nuestras bellezas que muchos no la conocen conociendo en el exterior en muchos destinos y que dentro de Uruguay carecen de conocimiento de todas nuestras bellezas. Juan, el otro día hablábamos con Carlos Pera, el presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje, que también solicitan la declaratoria de la emergencia turística, y él hablaba de que las agencias de viaje están cerradas en un 100% y el 98% de los empleados en seguro de paro. Hay tan solo un 2% que está trabajando a distancia. Pero a esto se suma la situación de las inmobiliarias, de los hoteles, de los restaurantes, de las empresas transportistas de turismo, más allá de que hay algunos restaurantes que abren, etcétera, etcétera, pero da la sensación de que tenemos un panorama muy complejo y que hay que reactivarlo por sectores. ¿Qué panorama hay para que estos operadores que mencionamos puedan comenzar sus actividades en el marco de esos pasos, esos protocolos a los que tú hacías referencia? Bueno, mirá, la emergencia turística ya la declaramos nosotros hace como un mes como Cámara, evidente, Carlitos también la integra, pero ¿qué significa tener emergencia? Porque uno dice emergencia turística, bueno, pero ¿qué implica emergencia turística? Emergencia turística pasa por la definición y diagnóstico de una situación que, como bien le hiciste, Marcelo, es esa la realidad que vive el sector, pero por otro lado, ¿qué se debe instrumentar para atender esa emergencia? Y allí hay temas como extensión del seguro de paro, exoneración de tarifas públicas, exoneración de impuestos y de aportes al BPS,
darnos un oxígeno en este periodo de puente hasta que se reabran las fronteras. Es la única manera que el sector pueda subsistir y pueda seguir generando empleo y divisas para el país. En esa línea y en la medida que los protocolos vayan siendo aprobados, es evidente que hay sectores que van a reactivarse antes. El sector inmobiliario hoy ya está reactivándose, tiene grandes posibilidades y oportunidades con la nueva ley de los proyectos de vivienda social o los megaproyectos, que ahí hubo grandes cambios en estos últimos meses, y ahí hubo una pequeña reactivación de los intereses de la gente, también la captación de inversores extranjeros que puedan tener accesibilidad a invertir en Uruguay, y en eso también vamos a plantearlo al presidente de la República. Y por otro lado, después aparecerán sectores como el gastronómico, que ya empezó a reabrir con los protocolos y los distanciamientos que exige el mismo en muchos lugares del país, y con muchos cuidados. El sector hotelero viene de la mano, esperando justamente que en próximos días, seguramente antes de fin de mes, si bien nunca tuvieron obligación de cerrar, pero no tenían turismo, hoy tienen protocolos, se reactivará el turismo interno y esperemos que en menos de un mes empiecen a reabrir nuevamente su actividad, y atrás de ellos los turoperadores, el transporte. O sea que creo que si nos tomamos un objetivo de un par de meses o 3, vamos a poder tener la reapertura. Evidente que son las fronteras las que marcan la importancia del sector y lo que da la rentabilidad del sector, porque a veces se piensa en abrir apresuradamente, pero los sectores no son rentables con aforos muy reducidos o con medidas que hay que tomar que no generan rentabilidad a algunos emprendimientos. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso y, como bien dice el presidente, que hay que atender en equilibrio la perilla sanitaria, la económica, la social y la psicológica, que hoy es la que más pesa, y por eso hay que sacarse el miedo, empezar a moverse y confiar en que estamos trabajando de forma responsable y comprometida para que el sector siga creciendo e impulsándose hacia el mundo, ¿no? Juan, ¿qué tal? Hablando ahora un poco de esto de la reapertura de fronteras, considerando la situación que vive en Brasil y Argentina, que es realmente capaz peor que a diferencia de otros países, de otras regiones, también hablábamos en los otros días que nos comentaban sobre la posibilidad de empezar a hacer vuelos directos con lugares desde Montevideo, con lugares donde ya la situación es más flexible, donde ya se está desarrollando el turismo. Ejemplo con Madrid, ejemplo con Paraguay, ejemplo con Panamá. ¿Se está manejando esto oficialmente desde las autoridades máximas de turismo aquí en el país? Sí, sin duda, ya lo hemos conversado con el Ministerio, con el Ministro. Esa es la idea. Ayer estuvo el Ministro con el Presidente de la República, y uno fue unos temas que estaba en la mesa, me consta que fue y la idea es empezar a generar vuelos. Hoy por hoy, ya a partir de julio, van a empezar las dos compañías aéreas que tocan la frecuencia con Madrid y Montevideo, tener un vuelo semanal. Vamos a ir mirando cómo se va desarrollando eso, porque hay que ser muy cuidadoso, pero en principio la idea es generar, como está pasando, corredores o burbujas verdes, como se le llama, con otros destinos, como pasa con Australia y Nueva Zelanda, con Francia y España, como pasa con Inglaterra también y Francia, ir buscando puntos de contacto que estén en las mismas condiciones sanitarias y de cuidados que estamos teniendo nosotros. Evidente, en esa ida y venida se van a tomar también todas las previsiones de pasaporte sanitario para poder ingresar a ambos lados de la frecuencia, y creo que va a ser el comienzo de la reapertura de fronteras, va a venir por ese lado antes que la regional, que lamentablemente han tenido un tratamiento tan desigual con nosotros que nos imposibilita hoy tener fecha cierta de la reapertura. Evidente que el fuerte del turismo está ahí y nos preocupa esa apertura, y ¿y por qué no tratar de repente ver en Argentina qué destino es más cuidadoso y hacer un cruce en Montevideo-Rosario, por ejemplo, que Claro. es una ciudad que también tiene un tratamiento muy importante como el nuestro? Y esto del pasaporte sanitario que usted mencionaba, ¿qué tan costoso, qué tan tangible es empezar a hacer test a cada pasajero antes que se suba a un avión o cada pasajero que llega al país? Tiene su costo evidente, pero creo que son medidas que tenemos que tomar. Como dijo el presidente, para atender el tema sanitario está todo arriba de la mesa, y no podemos estar escatimando en un costo que pueda implicar un retroceso enorme en todo este tratamiento. Mientras no salga la vacuna, vamos a tener que tener algún antecedente clínico, alguna certificación de origen de que está en condiciones de poder viajar sin contagio. Por lo tanto, no vamos a ser nunca, como dicen, coronavirus free. No vamos a estar libres ningún país hasta que no tengamos la vacuna a nivel global, pero sí
tomar todas las medidas para que quien ingrese o quien salga tenga certeza de que, bueno, por lo menos no va a contagiar ni ser contagiado cuando llegue, más allá de lo que circule dentro de esos países, y ahí ya no es responsabilidad de Uruguay. Pero sí los que entran a Uruguay, que queden tranquilos y seguros que van a poder circular, porque estamos tomando todas las medidas que se necesiten para que así sea y que estén en un ambiente de Uruguay natural y sano. Ahora, se nos ocurre pensar, el otro día lo hablábamos con Florencia, ¿no? Y con un entrevistado, de que, por ejemplo, más allá del pasaporte verde y sanitario, y que nos asesoremos, nos aseguremos de que el turista que viene cuando llega a la frontera para ingresar a Uruguay no tiene temperatura, o sea, le harán un hisopado, por ejemplo, pero eso me brinda una información hasta ese momento. No quiere decir de que la persona de repente sea asintomática y puede ingresar sin tener ningún tipo de síntomas con el virus. O sea, tendría que ingresar para hacer una cuarentena aquí en Uruguay y lo mismo después cuando decida irse, por ejemplo a Argentina, llegar a Argentina y hacer otra cuarentena de 15 días. Estamos hablando de que se va a perder un mes un turista que capaz que viene por 10 días. Bueno, viste que el hisopado se detecta en menos de 48 horas, hoy te dice ya si está con el virus o no encima, entonces creo que no es necesario tanto tiempo, pero sí, evidente que hay que ir tomando las prevenciones, hay que ir viendo esa persona, hacerle el seguimiento, dónde va a estar, dónde se va a alojar, por eso también el tema de la aplicación de la app que mostraba el otro día Nicolás desde Jodal es tan importante para el país, porque el turismo es fundamental, el rastreo, el seguimiento de las personas, para que no, bueno, como te dije hoy, que no tengamos que dar una marcha atrás. Por eso las demoras en que el turismo se reabra, yo entiendo las ansiedades de todos los operadores, a todos, yo también soy parte de ellos y nos pasa, y queremos abrir rápidamente las fronteras para poder reactivarnos, porque económicamente la situación es muy, muy delicada, pero también tenemos que ser cuidadosos en el manejo y responsables con la situación sanitaria, y ahí es el equilibrio que nos cuesta llevar adelante para definir, para fijar fechas concretas. Hoy seguimos con la incertidumbre de cómo avanzar y va en función de cómo evolucionemos nosotros y evolucionen el resto de los países. Por suerte nuestra curva viene cayendo, de acá a 15 días podemos tener buenas noticias si seguimos así, y bueno, y ahí esto se va repensando y reanalizando día tras día y semana tras semana, sabiendo que la prioridad es reactivar el sector y generar de vuelta economía, divisas para el país. Sin lugar a dudas, ¿no? Y esto de dar pasos cortos y seguros y que sean monitoreados, se da de bruces con el tema de la ansiedad, comprensible en muchos casos, pero el gran tema acá, la clave de poder seguir avanzando es no tener que poner una reversa en ninguna de las actividades que se reinician. Hay un dato, recién tú hablabas del tema de, bueno, dar un poco de aire en el tema de las tarifas públicas. Ya hubo un acuerdo con la UTE que va a financiar el 70% de las facturas hasta el mes de noviembre, pagaderas a partir de diciembre y en cuotas. Es una solución o un paliativo bastante interesante. Lo mismo podría ocurrir con OCE en las próximas horas. Lo llamativo es que se han anotado en esta lista para acceder a este beneficio menos de la mitad de los operadores gastronómicos y hoteleros que están registrados en el Ministerio de Turismo, cuando uno imaginaba que de repente con una opción como esta iría el 100% de los operadores a acogerse a este beneficio. No, a ver, Marcelo, nosotros solicitamos la exoneración de la tarifa. Cuando está un emprendimiento cerrado, la verdad no se le debería cobrar, no se le deberían cobrar intereses de préstamo, no se le debería cobrar tasas. Hoy se cae en la ridiculez que se está pagando la patente de los coches de las rentadoras de autos sin chofer, y en la patente es una tasa a la circulación vehicular y pero tiene la flota parada. Se pueden devolver las patentes. Se devuelve la matrícula y no se paga patente. Tiene un costo, un trámite, digo, es tan sencillo como para decir tales vehículos se suspende la patente hasta la reactivación, que es más fácil que devolver matrículas. Pero digo, la idea es no cargar de costos. Si lo que estamos haciendo es, en vez de no cargar, es patear la pelota para adelante y acumular los costos a fin de año, a mí nadie me da certeza que a fin de año voy a estar mejor, peor, igual, o si voy a estar. Entonces yo no puedo patear y acumular, porque lo que hago es llenarme la mochila para adelante sin saber, y tener una incertidumbre muy grande, porque en momentos que se abra fronteras, que se reactive esto, que es hoy, te repito, una fecha incierta, no sabemos cómo va a reaccionar el mercado, cómo vamos a tener realmente los niveles de ocupación, si la gente va a ir a la hotelería o va a alquilar propiedades individuales, si la gente va a comer en el restaurante o va a comer en su casa y preparar la comida para no tener contagio. O sea, ante la incertidumbre es muy difícil que un empresario hipoteque su futuro. Entonces acá es la calma,
es la exoneración en este puente, el oxígeno que se necesita y la calma para que pensemos en un mediano plazo y no tener que, por apresuramientos del momento, tener que ir mucho para atrás en el futuro, lo cual ya sería lapidable para el sector. Hablando de la exoneración de impuestos y volviendo al turismo interno, en su momento el ministro de Turismo, Germán Cardoso, habló de hacer una propuesta a nivel nacional de darle los mismos beneficios a nivel local al turismo, ¿no? A los uruguayos que estén, o residentes uruguayos que estén haciendo turismo interno, los mismos beneficios que se le dan a los extranjeros que vienen a hacer turismo en el país. Pero después no se volvió a hablar sobre este tema. Después, bueno, obviamente explotó la pandemia en todo el país y la crisis económica que se vive actualmente. ¿Se puede considerar realmente tomar este tipo de medidas? ¿Se puede adelantar algo si se está tomando a criterio en los próximos días o meses algunas de estas? Nosotros lo hemos conversado con el ministro de Turismo y sin duda van las propuestas que vamos a hablar ahora con el presidente. Creo que son las medidas que hay que tomar para reactivar el turismo interno, sin lugar a duda alguna, y que tenemos que tener un fondo que nos permita reactivar el sector. Yo creo que hoy el gobierno debe invertir en turismo para generar después riqueza a mediano plazo. No puede pensar en el cortoplacismo, sino en invertir hoy para recuperar mañana. Y la inversión de hoy pasa por este tipo de beneficios, por ayudar a los sectores, por darle el aire que necesita para poder vivir y darle al connacional los beneficios para que pueda circular en todo el país en forma, digamos, razonable de precios, porque también entendemos que la gente está pasando grandes necesidades, grandes sacrificios, y tampoco todo el mundo va a tener la posibilidad de distraer algún dinero que tal vez no lo tenga para el ocio. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso, y sí, acá necesitamos el apoyo solidario de todos, del gobierno, para que nos dé una mano tanto a empresas como a los uruguayos para poder circular y reactivar el sector, como también a los uruguayos que sean solidarios y que se queden en casa recorriendo Uruguay, porque de eso está fomentando el empleo y el trabajo de nuestra gente para reactivar la economía. Una vez reactivada y abiertas las fronteras, allá vamos, como siempre, a visitar el mundo. Pero hoy la necesidad del 2020 es recuperemos el sector, recuperemos el trabajo y, bueno, hagamos lo que podemos, hacer ocio y entretenimiento, disfrutemos Uruguay. Ya que este tema, como lo señalás, está en la agenda para esta reunión que en un ratito tendrán con el presidente de la República, también eso que mencionabas, que lo hablábamos con Florencia, es muy caro hacer turismo interno acá en el Uruguay. Yo de repente me voy a cualquier lugar y entre hotel, nafta y comidas me gasto un disparate de plata que no lo puedo hacer, más allá de que hay lugares hermosísimos para visitar y que no dan la posibilidad de hospedaje, pero este también sería un tema para ver cómo cada operador puede abaratar los costos, bajar la carga fija que tiene para ofrecer precios más competitivos, porque si no vamos a estar en la de siempre, tratando de fomentar que los uruguayos vayan a lugares que son prohibitivos, máxime con una economía deteriorada, como la mayoría de las familias están teniendo en este año. O sea, es un punto fundamental para la reactivación del turismo interno. Lo que pasa es que lo que te digo, va de la mano, ¿no? Porque también nosotros tenemos tarifas que son internacionales, pero aparte hay que bajarlas. Y por otro lado, los costos internos que no nos dejan en paz. Entonces, si no tomamos medidas que el gobierno entienda que hay que achicar los costos internos operativos para poder ser competitivos, estamos fritos como industria, y no solo en el turismo, en cualquier rama de actividad. Basta si hay un ejemplo, ahí mismo en Punta del Este, hoteles que están cerrados están pagando más de $30.000 de luz por mes. Es algo insostenible por estar cerrado. Entonces digo, hay cosas que hay que $30.000 de luz por mes estando cerrados. Sí, señor. Sí, señor. Ahí mismo, en Punta del Este. No voy a otro lugar. $30.000 por mes de luz. Es insoportable. Sí, hay cosas que son insoportables cuando la gente le pide que seamos competitivos. Bueno, claro, también hay costos que tenemos que racionarlos, que tenemos que entenderlos y hacerlos reales a la eficiencia del servicio que nos están brindando, y no seguir teniendo la bolsa de que las tarifas están para sostener la estructura del Estado. Entonces, cuando tengamos costos razonables, costos competitivos, somos el país que tiene el litro de combustible más alto del mundo. Entonces digo, ¿dónde estamos? Tenemos que ser competitivos, y para eso precisamos, para la salida, apoyo del gobierno en precios racionales para poder competir. Y esto no solo pasa con el turismo, sino con cualquier rama de sector de actividad.
necesita ese tipo de competitividad, si no es imposible también a la hora de abrir fronteras atraer turistas del exterior, porque si bien vamos a ser sin duda uno de los destinos más sanos y más responsables con el manejo de la pandemia, continuamos siendo de los más caros para el mundo, ¿no? Y ni que hablar, perdón, recién también hablando del costo del turismo interno, que siempre rige a partir del dólar, o la mayoría del turismo interno es a partir de la moneda del dólar, que ha aumentado bastante también en los últimos meses. ¿No se puede considerar, especificar, por lo menos para el consumo interno, obviamente no al cambio del dólar actual, capaz que volver a valores a principio de año o antes de este gran incremento en la moneda estadounidense? Como han hecho algunos restaurantes, Claro. ¿no? El dólar turístico, Sí, un hay dólar muchos con una restaurantes cotización que muy atractiva. está bien, pero en definitiva le estás pidiendo al empresario que baje un 20 o Claro. 30% sus precios. Claro, bueno, pero Entonces sí, está pero el bárbaro, hospedaje, ¿por qué el en dólar? empresario baja sus precios porque pone el dólar ponerle a 35 pesos, Mm, eso está implicando que tenga que bajar un 10% o un 15% sus precios y sus costos no bajan. Entonces lo que le estás Sí, sí, diciendo, sí. dejen de ¿Pero ganar sus costos dinero, son en no dólar? ganen. ¿La qué? ¿Sus costos, digo, son en dólar también? No, son en pesos, pero hoy, al tipo de cambio que tenemos, seguimos teniendo una diferencia cambiaria, tipo de cambio real, negativa. Entonces, hoy, si yo convierto los dólares al tipo de cambio de hoy, no cubren los costos. Hoy hablar de rentabilidades en el sector no pasa del Claro. 5% en ningún emprendimiento. Entonces, tener una inversión, tener un riesgo, Mm. movilizar capital para ese tipo de utilidades, hoy, a pesar de que tengamos tasa de interés muy baja, preferimos tener el dinero en el banco. Entonces, si queremos dinamizar la economía, tenemos que buscar, más que tipo de cambio competitivo, no tenemos inflación. De nada sigue seguir indexando la economía, porque es una carrera de nunca acabar. Es crecer costos para indexarlos, para generar inflación y volver a tener subir precios. O sea, estamos en una rosca que si no paramos esto, es decir, desindexamos, los precios quedan razonablemente establecidos y los costos empiezan a ir bajando con la inflación, bueno, ahí vamos a generar riqueza, competitividad y podremos trasladar a precio la rentabilidad que hoy no tenemos. Bajar el déficit fiscal, ya dijo el equipo económico que es una meta postergada, ¿no? Que la tenían como prioridad para este año, no va a poder ser si mantienen el tema de ahorrar en el entorno de un 15%, pero de repente capaz que la intervención del Banco Central, ¿no? Para contener el dólar o para abaratarlo, para generar de pronto algo más competitivo. Juan, tenemos que redondear la entrevista. Yo te quería preguntar por una herramienta que está empezando a utilizar el Ministerio de Turismo, que es el Sistema Automatizado de Promoción Turística. Tú algo mencionaste al comienzo de la entrevista. Te quería preguntar cómo funciona esta herramienta y qué capacitación le están dando al personal para utilizarla. A ver, la herramienta es una herramienta que la agencia de Ana Rúbrica la ofreció al Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo la ofreció gentilmente para el sector privado. Se está cargando en la página de la Cámara de Turismo. Es una herramienta de publicidad dinámica que simplemente implica que tú allí te registrás como operador, formalmente registrado ante el Ministerio sin duda, y cargas tu propuesta, pero no la cargas ahí, sino que la cargas en tu página web. Lo que hace la herramienta es que tú te registres en la página de la Cámara, cuando emite en forma de ese mecanismo de publicidad dinámica en todas las redes, en banners digitales, etcétera, empiezan a ir apareciendo distintos banners, distintos links donde aparece el destino y la propuesta de un hotel, el destino y alguna agencia que promueva para ese destino, y tú cliqueas arriba de ese banner y te vas directo a la web de la agencia de viajes o del hotel para hacer el negocio. O sea, es una herramienta de facilitación comercial para hacer compras lo más ágiles posible y contactar al mayor universo que hoy manejan todas las redes sociales en todas sus variedades, directamente con el operador para incentivar y motivar y acelerar la apertura del turismo interno. Juan, te quiero agradecer muy especialmente este tiempo. Nos hemos excedido en el tiempo que habíamos pautado porque tú tenés una reunión muy importante. Que ojalá de esa reunión salgan con cosas concretas y con por lo menos algunos caminos a recorrer para lograr esos objetivos tan necesarios para reactivar el turismo. Te mandamos un gran abrazo a la distancia y hasta cualquier momento. Un abrazo a los dos, gracias, que ojalá casi sea la reunión y de acá en adelante. Bueno, y un saludo a toda la audiencia de Punta del Este, verdadero motor de proa, ¿no? Y la locomotora del turismo del país, y ojalá que así sea. Un Gracias, abrazo Juan. grande. Gracias, hasta pronto.
Bueno, yo les había comentado el tema del turismo interno, ya lo hablamos con Juan Martínez, más de 6 millones de viajes, 900 millones de dólares en el 2018. Fíjate que viajes por paseos o vacaciones hubo 2.800.000. Viajes de visitas de familiares o amigos, 2.900.000. Y después por competencias deportivas, 36.000 viajes, por estudios o seminarios, 64.000 viajes, por motivos religiosos, 36.000, por trabajo, 47.000, por viajes de negocios, 50.000, estoy dando números redondos. En grupos familiares viajó el 53% de esos 6 millones de viajes. En pareja, el 24,5% y personas solas, un 17%. De esos 6.200.000 y pico de viajes, el 58% se hicieron en auto particular, un 30% se movió en ómnibus y un dato que muestra un contraste con lo que es el turismo receptivo, solamente el 1,5% se movió en auto alquilado, ¿no? Que de repente el turismo extranjero se mueve en una gran mayoría en auto alquilado, obviamente porque no traen su vehículo, pero estos son los porcentajes de la movilidad. ¿En qué gastó la gente que vino o que se movió dentro del Uruguay? Los uruguayos gastaron el 38% del dinero gastado fue en alimentación, el 25% en transporte, el 21% en alojamiento y después el 7% iguales en ambos rubros, en esparcimiento y en compras. Evidentemente, todo esto, si le sumamos incentivos, se puede disparar para compensar. Total. Pero lo que dice Juan fue clarísimo, ¿no? El tema de los costos, que vos lo señalabas, de qué caro que es decir, bueno, nos vamos una semana a las termas toda la familia. Tenés que pensar en 30 palos, 40 palos, por lo menos, para estar una semana pagando el alojamiento, las comidas, pagar la nafta, pagar los peajes, alguna cosita que gastes extra. ¿Y quién puede gastarse $1.000 en decir, ay, nos vamos una semanita, $1.000? El que puede tener $1.000 dice, los aprieto para irlos dosificando para parar la olla. Entonces, si en vez de salirte 40.000 pesos, irte una semana a las termas, te sale 18, bueno, capaz que haces el esfuerzo y sacás, lo haces en cuotas, en fin. Abaratar los costos de cualquier cosa que hagas en Uruguay, que lo que hemos dicho siempre, no es ahora por la pandemia, son insoportables los costos. Es un país carísimo, tiene un piso demasiado alto, que eso es para los operadores turísticos, para cualquier empresario, sea grande, sea mediano, sea pequeño, sea micro, el tema de los costos fijos, $30.000 por mes de luz. Sí, yo aparte dólares. $30.000 por mes solo de luz, estando cerrado. O sea, es una locura. ¿Con qué lo pagás? No. No tenés forma. Si tenés la maquinita de generar apagada, porque no estás trabajando, ¿de dónde sacás ese dinero? Es insoportable. Creo que hay que tomar alguna medida drástica, ir al hueso. En este sentido, vamos a ver qué pasa en esta reunión de los operadores turísticos a través de la CAMTUR con el presidente de la República. Sí, aparte también, como decía, ¿no? Pedir que bajen precios cuando ya están en menos, ¿no? En resultados negativos, también es muy difícil en esta situación. Vamos a una pequeña pausa, tenemos más para compartir con ustedes aquí en la mañana del 11.